primer lugar, agradecer a la Asamblea el espacio abierto un poco pues, para empezar a reflexionar, ¿no? Que las asambleas no sean únicamente la vida organizativa interna de Izquierda Unida en la parte de centro o los problemas que acusan al barrio, sino que sea un poco más allá y podamos un poco empaparnos, intercambiar y discutir sobre lo que sucede más allá de las fronteras de nuestro distrito. Así que por eso os agradezco mucho el espacio y por otra parte, además, que este debate nos sirva para ir pensando propuestas que hagan una ciudad mucho más vivible y una comunidad mucho más sostenible para todo el mundo. Yo aclarar por una parte también que no soy activista de la Marea Violeta como tal, participo del movimiento de mujeres a nivel de la ciudad de Madrid, en las distintas iniciativas que se están desarrollando, que antes de la crisis, durante la crisis y que seguiremos desarrollando porque creemos que el patriarcado le quedan todavía unos años de vida a nuestro pesar. Y el primer punto yo creo que a mí me interesaría destacar que diciendo esto, que no soy activista directamente de la Marea Violeta, sino que soy activista feminista, pues un poco pero lo que voy a contar un poco como experiencias que se han producido a colación del desarrollo del movimiento de las mareas, destacar que nosotras una reflexión que hacíamos es que antes de que empezáramos a hablar de la palabra crisis, nosotras ya denunciábamos que esto era un sistema capitalista, patriarcal y heteronormativo, ¿no? Es decir, heteronormativo en el sentido que la norma era la familia nuclear, patriarcal, porque se había producido de una división sexual del trabajo y se distribuía, ¿no? Se había socializado en género a las personas, atribuyendo unas características a hombres y a mujeres y valorando de manera diferente esas características respecto a los hombres y las mujeres y los trabajos que desarrollan, y capitalista porque en general estas familias y estas personas que han decidido categorizar en hombres y mujeres las ponen al servicio del mercado en lugar de ponerlo al servicio de la organización social, como se constituye y se construye, al servicio de las personas, ¿no? La organización social no la pensamos al servicio hoy por hoy de las personas, por eso no es nuestra prioridad garantizar que todo el mundo tenga educación, que todo el mundo tenga sanidad, que todo el mundo tenga unas mínimas condiciones de vida, sino que es una prioridad pagar la deuda y por eso consideramos que hay un conflicto entre el capital y la vida y hay un conflicto donde el capital se pone en el centro y las personas en nuestras condiciones de vida quedamos relegadas a esa parte de la periferia. Entonces, una vez así como previo a que nosotros teníamos un problema previo, que existía ya el patriarcado, existía el capitalismo, ahora lo que vemos, ¿no? Este despertar que vamos teniendo, o igual ya habíamos despertado, pero que como el patriarcado, capitalismo y la heteronormatividad se hace más fuerte y nos van recortando nuestras condiciones de vida, también las respuestas, gracias a la organización social, también se van como instrumentando, ¿no? Y nosotras, yo si tuviera que destacar como 3 aspectos fuertes en los que se está trabajando o sobre los que se está denunciando para pensar en propuestas y alternativas, sería por un lado los recortes, ¿no? En plan, que están habiendo y que hablarán mis compañeros a continuación en temas de sanidad, en temas de educación, en temas de servicios públicos, donde las mujeres tenían un papel específico porque muchas de las personas que van a estar en las otras mareas empleadas son mujeres y además cuando estas cosas se recortan recae ese peso sobre las mujeres, ¿no? Poniendo un ejemplo concreto sobre la siguiente marea, es cuando una persona antes una estancia hospitalaria para una cura tras una operación podía tener una duración de 7 días, ahora igual ya esa estancia hospitalaria se va a reducir porque no tenemos recursos, porque no se supone que no hay dinero. Entonces, en ese suponer que no hay dinero, ¿en quién recae ese ajuste del cuidado? Pues normalmente en este momento está recayendo en las familias nucleares y está recayendo de manera desigualmente distribuida en las mujeres. O en la educación, ¿no? También habrá, es decir, es un sector muy feminizado, entonces las condiciones y las consecuencias de que las personas que trabajan en educación tengan malas condiciones afecta también de manera desigual y diferente porque las labores de educación también recaen de manera desigual, están desigualmente distribuidas también en las mujeres.
o en los servicios públicos, cuando la ley de dependencia, ¿no? Cuando el Estado había decidido responsabilizarse un poquito de labores de cuidado, porque como antes he resaltado que vivíamos en un sistema patriarcal y capitalista, era que el Estado, cuando decimos patriarcal, es que no se responsabiliza de manera igual sobre temas de cuidado o sobre las condiciones de vida, ¿no? Entonces, en ese no responsabilizarse de manera igual y distribuirse de manera desigual entre los hombres y las mujeres, el movimiento feminista a lo largo de muchos años se ha organizado para exigir que esa desigualdad se palie y se creen políticas públicas que garanticen que el Estado se responsabiliza. Y se crean, por ejemplo, como lo que se llamó el cuarto pilar, que es la ley de dependencia, donde el Estado también se responsabilizaba de que si existe enfermedad, no tiene que ser una parte de la sociedad la que se responsabilice del cuidado de esa enfermedad, sino que tiene que ser socialmente asumido. Si se recortan las políticas públicas que se habían destinado para distribuir entre todas las personas el cuidado, ¿en quién vuelve a recaer? Por eso muchas veces nos preguntamos, el mercado se ha puesto en el centro, la organización social y los poderes, lo que hoy establecemos como poder, ha decidido que quiere servir al mercado. Entonces, ¿y este mercado a qué responde? ¿Responde a las lógicas de mantener las condiciones de vida o está respondiendo a mantener y acumular el beneficio? De tal manera que en esos recortes y en esos ajustes se nos sigue invisibilizando, se nos sigue sobrecargando y se generan consecuencias desiguales. En relación con todo un poquito este marco súper brevemente bosquejado así, la marea violeta tiene como intenta denunciar cosas bastante específicas, cómo se reparte el trabajo remunerado y el no remunerado. Porque si nos viéramos en plan datos sobre las tasas de empleo, nosotras podemos observar que la evolución que ha habido desde el año 2007, cuando empezamos a hablar de la situación de crisis, la tasa de empleo de las mujeres no tiene excesivas alteraciones, porque ya veníamos de una situación previa bastante fastidiada. Es decir, nuestra situación de desempleo era ya, ¿no? Y nuestra, llamarle inactividad, ya la teníamos previamente. Y se produce un desplome de la tasa de actividad de los hombres. Entonces, a nosotras nos han cambiado las condiciones, no justamente por la parte visibilizada, productiva y remunerada, sino porque todo lo que ha quedado fuera de la parte visibilizada, productiva y remunerada ha vuelto a sobrecargarse sobre los hogares y lo estamos respondiendo desde ese lugar, ¿no? Es como si, poniendo ejemplos así para que nos lo veamos más fácilmente, una cosa que ahora solemos ver mucho es, antes una persona de cierta edad iba a una residencia. Ahora no tenemos dinero para mantener la residencia, nos hemos quedado en paro, no tenemos dinero para pagar la hipoteca, nos quitan la casa, ¿a dónde nos vamos? A quien tiene la titularidad de la casa, que puede ser nuestra familia. A esa persona que estaba antes en una residencia, ¿dónde nos la llevamos? A casa. Y que vivimos todos con una pensión y todas con una pensión, ¿no? Entonces, es un poco una manera demasiado rápida, lo siento por el acelere que llevo así y tal, pero para que nos vayamos haciendo una idea de qué hablamos cuando hablamos un poco sobre qué queremos poner luz y taquígrafos desde la marea violeta. Esas circunstancias donde sacamos a la persona mayor que tiene que ser cuidada, porque el Estado se está desresponsabilizando, porque está recortando las ayudas, porque además nosotros dejamos de tener trabajo remunerado y porque además en ese desigual reparto del trabajo las mujeres nos vamos a hacer más cargo por cómo se nos ha ido educando de ese cuidado de las personas o de los problemas que vayan desarrollándose. En esas circunstancias tenemos que poner luz y taquígrafos para pensar en las propuestas. Es decir, de cara a pensar cómo debe ser nuestra organización social de cara al futuro, que sea anticapitalista, feminista y tal, el cuidado tiene que ser igualmente repartido porque es una responsabilidad social. Y en esas circunstancias se producen tensiones. Y en esas circunstancias estamos viendo, ¿no?, las garrafales cifras que hemos visto, fenómenos que antes ya existían, como pueden ser el de la violencia contra las mujeres. Vemos
que se pueden recrudecer y se están recrudeciendo. La última semana 3 mujeres fueron asesinadas. Y además, ¿no?, yo creo que ha habido una labor desde las instituciones públicas, desde el movimiento feminista, de las organizaciones de mujeres, para desmitificar que la violencia podía pasarle a una parte de la sociedad, sino que es transversal, porque el patriarcado es transversal y puede ocurrirle a todo el mundo, ¿no? Y vemos que en estas circunstancias donde nos aprietan más, la violencia, como tenemos menos dinero para divorciarnos y resolver los problemas de otras maneras, pues salen cifras de mujeres muertas, ¿no? Entonces, por un lado está todo el tema de la materialidad, ¿no?, de las condiciones materiales, cómo se están recortando los gastos públicos que pretendían generar igualdad de condiciones para las personas, cuáles son las situaciones de empleo de las mujeres y de los hombres, sobre quién recae, que son los hogares, además, ¿no?, normativizados, y además de todo eso, queremos ver cómo están produciéndose los fenómenos de violencia. Pero con todo esto ya, que tenemos así como bastante que trabajar y bastante que generar propuestas para solucionar cosas que ya teníamos previas, ahora además uno de los temas que más están dentro de la agenda del movimiento feminista es la propia ley del aborto, ¿no? Entonces yo destacaría como varios ejes de trabajo. Está todo el tema de la parte productiva, de cómo afecta de manera diferencial a hombres y a mujeres y más allá. La segunda parte, cómo se distribuyen las condiciones de vida y se generan condiciones de vida en los hogares o en otras formas o en la comunidad y tal. Qué papeles diferenciales se distribuyen entre hombres y mujeres. La violencia como una consecuencia de cómo se está organizando todo eso. Y por último, y así súper rápido, pues siendo un tema que ahora es especialmente preocupante porque día sí, día también, en ese modelo, ¿no?, de sociedad en el cual estamos viviendo, estaría el tema muy presente de la ley del aborto, que es uno de los temas que más, ¿no?, es decir, cómo se está mermando la capacidad de decisión de las mujeres sobre su propio cuerpo y cómo nos desdibujan el debate. Hoy por hoy tenemos una ley que era insuficiente, que reconocía que había 14 semanas en lugar de supuestos, pero de nuevo el debate nos lo vuelven a poner sobre los supuestos y nos hablan de si que hay que garantizar la vida del no nacido, y nosotras ante eso decimos un lema que suele haber últimamente mucho, que es ¿de qué vida hablan cuando hablan de la vida? Porque la vida de los ya nacidos la están constantemente recortando, la están constantemente mermando y encima no establecen mecanismos para generar condiciones de igualdad para que las vidas ya nacidas podamos tener las mismas capacidades de decisión, de acción y de ejercicio efectivo de los derechos. Entonces, serían un poco como esos 4 temas, yo creo, principalmente así muy rápido, sobre los que considero que habría que entrar, ¿no? Pues cómo la parte productiva se está organizando, cómo la parte reproductiva de cuidados cómo se ajusta a las condiciones de vida más allá del trabajo, el tema de una consecuencia que hay que hacerle frente y hay que vislumbrarla y hay que identificarla porque tiene, que es la violencia, ¿sabes?, cuyas consecuencias son muy graves. Y por último, el tema de la ley del aborto y la capacidad de decisión, ¿no?, como de nuevo en tiempos de crisis se cuestiona la capacidad de decisión de las mujeres y se les quita de nuevo esa mayoría de edad que ya tenemos nosotras por nosotras mismas, pero de nuevo no es como vamos a ponerles una tutela legal, y si ya en esta ley que tenemos con 14 semanas necesitamos 3 días por si acaso no hemos tomado la decisión clara, pues ahora no. Ahora, encima de que no nos aclaran bien el debate, que es sobre la ley de plazos, qué plazos deberíamos tener o tal, nos hablan de supuestos y encima en esos supuestos constantemente nos hablan de garantizar la vida de los no nacidos y nosotros preguntamos, muy bien, pero de las nacidas, ¿cómo la organizamos? Entonces sería un poquito como esos 4 ejes de trabajo los que yo creo que están un poco congregando, articulando pues a gran parte de las iniciativas que en este momento se están dando. Y sobre el último manifiesto leído el 1 de junio por la Marea Violeta, decía, no es una crisis, es el patriarcado y es el capitalismo. Bueno,